9:05, nuestro siguiente invitado es Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, un gusto tenerlo en Radio Centro. El presidente Castillo atraviesa una crisis de gobernabilidad. ¿Es la derecha política la que le hace la vida imposible o se equivocó el Perú cuando lo eligió? Adelante. Bueno, mire, lo que tiene el Perú es una crisis de gobierno, porque Castillo ganó la primera vuelta con menos del 20%, fue a la segunda vuelta y en medio de acusaciones de fraude electoral que nunca fueron esclarecidas, llegó a la presidencia. Y llegó a la presidencia de la mano del dictador boliviano Evo Morales, planteando el mismo discurso que tiene 3 puntos. Asamblea Constituyente para crear un Estado plurinacional, nacionalización del gas y liberación de la producción de coca, que es la base de la producción de la droga que se llama cocaína. Espantó a todo el Perú, empezó una gestión muy accidentada, ha cambiado 4 o 5 veces el gabinete, muy corrupta, llena de corrupción, y ha empezado a deteriorar una de las mejores economías de la región, que es la del Perú. Hay que recordar que el Perú crece sostenidamente desde hace 30 años, que es el país que más ha achicado la diferencia que se llama desigualdad entre ricos y pobres, que es el país que más ha agregado su clase media y que era hasta la llegada de Castillo un éxito en medio de una cantidad de problemas de naturaleza política, pero era un gran éxito económico y un creciente proyecto social. Hoy día es un país confrontado, un país que ha tratado 2 veces de sacar por la vía de la vacancia, que es un procedimiento constitucional parlamentario, sacar del poder a Castillo. Castillo ha tenido escándalos muy grandes, incluido, por ejemplo, el de la destitución de los altos mandos militares, el comandante general del Ejército y el comandante general de la Fuerza Aérea, que los ha destituido porque les pidió que asciendan a unos coroneles que no tenían las condiciones ni los méritos. Los generales se negaron y los destituyó. Y cuando ellos fueron destituidos, simplemente le informaron al Perú lo que había pasado. O sea, lo que está viviendo el Perú es la crónica de una crisis anunciada. El presidente Castillo es una agenda de lo que llamamos socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que ustedes los ecuatorianos conocen bien, porque por ahí ha pasado Correa con 10 años y un poco más de un ejercicio autoritario y dictatorial del poder. Y los peruanos están en un proceso de reacción. Lo que ha pasado ayer ha sido tremendo, porque a Castillo se le ocurrió decretar una inmovilización de Lima y del Callao, que le ha producido a la gente normal una pérdida millonaria, porque la gente que comercia a diario, que tiene un pequeño capital, ha tenido que botar sus productos, y eso ha encendido la reacción, la resistencia civil ciudadana, y se ha producido un conjunto de marchas muy, muy grandes que han hecho que Castillo retroceda. Ahora, el Perú está en crisis, la gente quiere que él deje el poder, y no hay mecanismo en este momento político, no hay un liderazgo político que solucione aquello. Se llama crisis de gobierno porque están tratando de afectar la base democrática y la base económica de un país importante, próspero y que iba por buen camino hasta ahora. Abogado Carlos Sánchez Berzaín, le doy paso a Fernando Aguayo. Muy buenos días, doctor. Un verdadero gusto tenerlo con nosotros aquí en Radio Centro. Es indudable que se trata del director de uno de los institutos más trascendentes de defensa de la democracia a nivel del mundo, aun cuando se dedique específicamente o generalmente a los temas de democracia de América Latina. Pero usted, con toda esa experiencia que tiene, ha sido ministro de Estado en 5 ocasiones, ministro de Gobierno, ministro de Defensa también en Bolivia, en el gobierno del presidente Sánchez de Lozada, y es un hombre que sigue muy de cerca los acontecimientos en nuestros países, sabe tanto como los connacionales en el caso del Ecuador, y obviamente pues lo sabe de Perú, de Bolivia, de Colombia. En un breve paso de revista a los acontecimientos,
Dentro de poco se vienen las elecciones, al fin en mayo 29 en Colombia, y se dice que Petro puede llegar a la presidencia. En Perú está sucediendo algo terrible. Dio marcha atrás a ese decreto de excepcionalidad a menos de 24 horas porque se le ha venido la gente encima. Pasó el lunes pasado una situación en el Congreso, se iba a plantear ahí la revocatoria o la cesación, pero no se dieron los votos. Sin embargo, estas manifestaciones de la calle podrían dejar a un lado a Pedro Castillo de la presidencia de la República, este señor que lo que quiere es llegar a la constituyente. Recuerde usted que en el mecanismo de Perú también, si por 2 ocasiones no ha recibido esa confianza, él puede llegar a disolver el Congreso peruano, y me da la impresión que eso es lo que él quisiera para luego convocar a esa constituyente. ¿Cuál es su opinión al momento? ¿Lo ve cerca de aquello o fuera del poder a Pedro Castillo? Yo lo veo muy débil, pero en el Perú está operando el mismo mecanismo que opera en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y que operó en su momento en el Ecuador. Es la penetración castrista bajo el proyecto castrochavista con el Foro de Sao Paulo, y han puesto en el Perú como embajador de Cuba a Rafael El Gallo Zamora, que es un alto oficial de la inteligencia cubana, que ya estuvo como embajador en Bolivia y que hizo todo el montaje de la dictadura de Evo Morales. Ahí hay un altísimo riesgo porque en este momento el presidente Castillo está recibiendo un manejo estratégico y operativo directo de la transnacional que conocemos como socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Él no tiene ningún respaldo popular. En condiciones normales se prevería que una persona patriótica renuncie y dé lugar a una solución constitucional, pero se van a aferrar al poder y van a tratar de utilizar inclusive las movilizaciones para buscar repetir lo que les ha funcionado en Chile en su momento contra el presidente Piñera, de utilizar las movilizaciones sociales para cambiar la estructura del país. Ahora Chile tiene una constituyente, aunque es muy notorio y notable que en las manifestaciones del Perú lo que ellos están pidiendo es el respeto a su constitución y la salida de Castillo. En todo caso, esta es una crisis más provocada por el socialismo del siglo XXI en su afán de destrozar las democracias en la región y suplantarlas por el modelo dictatorial que ha llevado a las crisis humanitarias y económicas que hoy día tienen Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Doctor Sánchez, mucho gusto tenerlo aquí en Radio Centro. Bienvenido a Punto de Orden. Yo tengo una pregunta. Antes de que Castillo sea presidente, creo que ya en la segunda vuelta, recuerdo que haya habido una salida millonaria de divisas como consecuencia de ese temor, justamente lo que usted acaba de mencionar, que es, el socialismo del siglo XXI, que como usted muy bien dijo, en Ecuador ya lo vivimos, ya sabemos perfectamente lo que es. Y, las medidas que supuestamente se impondrían en este gobierno con los dólares, con los pesos peruanos, con los soles, de las personas. Entonces, un poco quería preguntar cómo está la economía. Ya sabemos cómo está el tema político, hemos visto gente en la calle, hemos visto que ahora se ha decretado incluso un toque de queda, desde ayer a las 2 de la mañana, si no me equivoco. ¿Cómo está la economía peruana y qué pasará en los próximos meses? ¿Cómo lo ve usted si se consolida este radicalismo, si es que se mantiene Castillo en el poder, ¿no? El problema de Perú es que todo ha subido de precio. Esta situación empieza con una huelga de transportistas protestando por el precio de los combustibles, que se han un poco más que duplicado. El gas domiciliario ha subido, los alimentos han subido. El pueblo peruano, con la llegada de Castillo al poder, está sufriendo un incremento del costo de vida que no puede pagar. Entonces, eso es parte del descontento. Usted sabe que hay un viejo adagio popular que dice que cuando la economía funciona, la política importa menos, pero la economía está siendo destrozada en el Perú. Se están produciendo agresiones a las iniciativas privadas en cuestiones de la amenaza con la nacionalización del gas, amenazas a empresas mineras que producen
masivas exportaciones para el Perú, y además el crecimiento de la delincuencia a través de lo que es el narcotráfico, con la liberalización de determinadas medidas que se han hecho para permitir el cultivo de la coca ilegal, copiando lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia, a la que ha convertido en un narcoestado. Y el problema del Perú también es la minería ilegal. La minería ilegal que causa un destrozo ecológico gigantesco, que sirve para lavar el dinero del narcotráfico y que está produciendo una situación de irregularidad, al parecer, si no alentada, por lo menos tolerada por el gobierno de Castillo. Entonces la economía está en malas condiciones y puede estar peor. Una economía que se está deteriorando aceleradamente en un país que, le digo, está acostumbrado desde hace 30 años a crecer, a aumentar su clase media, a incrementar su producción y a desarrollarse. Es muy importante decir que hasta el momento, para el sostenimiento de la moneda, que de una u otra forma es una moneda fuerte, la peruana, por lo que han hecho a lo largo de estos 25 años, políticas de Estado que han consolidado una economía con gran crecimiento. El tener pues allí al presidente del Banco Central, que viene desde hace 10 años en funciones, da la impresión de que es una reserva para más o menos continuar con ese esquema de fortaleza de las finanzas del Perú. Pero si de un momento a otro se cambia al presidente del Banco Central, ahí sí se desquiciaría la economía peruana. ¿Tiene usted esa opinión? Mire, Fernando, lo que está defendiendo al Perú es la institucionalidad democrática. El Poder Ejecutivo está a cargo de Castillo y su grupo que ha desestabilizado al Perú. El Poder Legislativo es de oposición. El Poder Judicial tiene en determinados sectores una neutralidad importante, pero hay instituciones democráticas. Usted menciona el Banco Central, es muy importante, la Defensoría del Pueblo, las fiscalías que han estado constantemente acusando los casos de corrupción y están investigando a Castillo. O sea, lo que está defendiendo ahorita al Perú, además de la fortaleza de su pueblo, es la institucionalidad democrática. Hay instituciones y hay autoridades que están defendiendo la prevalencia del Estado de Derecho, la vigencia de la ley, el respeto a la división e independencia de poderes y acusando los crímenes que se están cometiendo desde la presidencia y desde el gobierno. Esa es la fortaleza de una democracia. Y esperamos que continúe así, que resista y que pueda hacer que el Estado de Derecho y los elementos de la democracia pues sigan rigiendo, se impongan en el Perú por encima de estas provocaciones que son un proyecto transnacional, socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que ha llegado al Perú de manos de Castillo y su grupo. Paula. Abogado Sánchez, yo quisiera hacerle una pregunta sobre Chile. Una encuesta muestra rechazo a la nueva constitución y fuerte caída del aval a la gestión de Gabriel Boric. El sondeo semanal de Plaza Pública CADE reveló que aumentó 15 puntos la desaprobación de la gestión de este presidente flamante. ¿Qué pasa en Chile con el presidente Boric y su ofrecimiento de un país más justo y equitativo? Bueno, pasa lo mismo que pasa en el Perú y que pasa en los gobiernos, que pasó en Bolivia, cuando usted construye mayorías a partir de minorías relativas. En la primera vuelta electoral, Boric tuvo menos del 25% real. Y en la segunda vuelta ganó con un poco más del 50%, pero casi con el 50% de ausentismo. O sea, es un presidente que en el mejor de los casos representa un 25, un 30% del voto chileno. Además, en un país en el cual se ha llevado una asamblea constituyente también en base a minorías. La Asamblea Constituyente, que era un mecanismo de la constitución de la dictadura de Pinochet, había sido eliminada en la legislación chilena por la constitución del presidente Lagos. Y cuando le viene la crisis del metro y de los ataques en Chile al presidente Piñera, él se pone de acuerdo con todos los sectores del Parlamento para restaurar el referéndum de la constitución de Pinochet. Y llevan muy rápidamente a Chile a un referéndum en el cual la realidad es que quienes han aprobado el pedido de que se haga asamblea constituyente representan un poco más de un tercio de los chilenos.
Menos mal que la constituyente, el mecanismo de la constituyente que fabricaron tan rápidamente, prevé un referéndum de salida en el que el conteo de votos va a ser sobre el total de los votantes en Chile. Y yo no creo que consigan el respaldo de aquello, y entonces vendrá un momento de alta tensión para ver si el presidente Boric va a defender la institucionalidad democrática o la va a quebrar, como hizo en su momento Evo Morales cuando perdió todas las opciones de modificar la Constitución. Falsificó una asamblea constituyente, falsificó el texto que le mandó esa asamblea constituyente, organizó 8 masacres y finalmente compró a la oposición para imponer lo que hoy día llaman el Estado plurinacional y suplantar a la República de Bolivia. Entonces, esta es una agenda que ya hemos visto en otros países. Y no es de extrañar que en el texto de la Constitución que están redactando en Chile hagan especial mención al concepto de Estado plurinacional, que es el que han impuesto en Bolivia, el que están queriendo meter en el Perú, porque el Estado plurinacional como concepto castrochavista está destinado a la destrucción de la nación. Con el Estado plurinacional de Bolivia buscan destruir la nación boliviana, o sea, quebrar la unidad del concepto nacional. Lo mismo quieren hacer en el Perú y lo mismo están tratando de hacer en Chile. Han logrado eso en Cuba, han logrado eso en Venezuela. Todavía no lo han logrado ni en Nicaragua ni en Bolivia, pero allá van. Entonces, en ese escenario, la impopularidad del presidente Boric no es una casualidad, es nomás el retorno a los niveles de expectativa que siempre tuvo, al apoyo que siempre tuvo, y que en algún momento pudo crecer porque a la luz de las elecciones y de un cambio presidencial, hay expectativas y hay esperanzas que se han acabado con estos días o semanas de gestión que tiene. Y lo que viene para Chile es muy duro, porque para Chile le viene no solamente la defensa de la institucionalidad democrática, sino el desafío de confrontar una asamblea constituyente plebiscitaria nacida de una minoría que va a tratar de imponer un texto que, como ya se ve, los chilenos no quieren. Sé que estamos terminando ya la entrevista. Queremos agradecerle a usted. Esperamos en mayo estar pues en el instituto, como lo hacemos con frecuencia, poder dialogar con mayor profundidad varios de estos temas. Solamente al despedir, ¿Colombia puede llegar al suicidio eligiendo a Gustavo Petro como presidente de la República? Mira, en Colombia el castrochavismo está tratando de repetir la misma figura de construir mayoría a partir de minorías relativas. Petro tiene un apoyo entre el 25 y el 28%, y eso lo ha demostrado la primaria, donde él ha sacado un poco más de 4 millones de votos y ha tenido un triunfo contundente, entre comillas, rotundo, entre comillas, porque en el otro lado, en el 75% que no quiere a Petro, habían cerca de 20 candidatos y además la gente no fue a votar. Pero el sistema electoral constitucional de Colombia está defendiendo la Constitución de Colombia, porque con esa elección primaria ha dejado en escenario solamente 3 candidatos. Y después viene la primera vuelta, en la que Petro es posible que tenga una victoria relativa, pero no va a lograr la mitad más 1 de votos, porque no tiene cómo hacerlo. Si el liderazgo político colombiano, que representa ese 75% que no quiere a Petro, simplemente logra que la gente vaya a votar en mayor número, Petro va a perder. Y va a venir la segunda vuelta donde Petro va a volver a perder. Entonces, la tarea del liderazgo político, de la democracia, del gobierno de Colombia, que está obligado a defender la democracia y a tener transparencia en las elecciones del pueblo, es simplemente ir a votar, porque Petro no tiene más de un respaldo, su respaldo no llega ni al 30%, y así no pueden construir un presidente. Yo tengo confianza en que este mecanismo de ir achicando las candidaturas que tiene el procedimiento constitucional electoral colombiano va a salvar a Colombia esta vez, y Petro no va a llegar. ¿Federico Gutiérrez tiene la oportunidad de ser presidente, el ex alcalde de Medellín? Mire, en estas situaciones el nombre no importa. La gente vota en contra de, no vota a favor de. Y en este caso parece que el señor Gutiérrez sí. Pero hay 75% del voto en contra de Petro. No puede llegar a la presidencia con ese voto. En el Perú había 80% del voto en contra
de Castillo, y llegó por los errores de la oposición, llegó por la mezquindad y llegó por el fraude electoral. Yo espero que se pueda cubrir Colombia del fraude, un fraude que además de hacerse de adentro, viene digitalizado con la intervención de Venezuela, de Cuba, con mecanismos rusos que ya han sido denunciados, porque ha habido fraude en la primaria, y ha habido fraude a favor de Petro y en contra de los partidos democráticos. Muy bien, le queremos agradecer a usted por haber estado en Radio Centro. Muy amable, Carlos. Gracias, Fernando, gracias a sus colegas, un saludo a toda su importante audiencia.